Las tablillas sumerias son probablemente una de las formas más antiguas de registro escrito que tenemos. Hay historias antiguas que hasta ahora la ciencia no ha podido explicar completamente. Y uno de los más misteriosos es sobre un lugar que supuestamente está justo debajo de la Tierra. Esto no viene de teorías de conspiración modernas. Tampoco comenzó en Internet. Esto proviene de una antigua tablilla de arcilla que ha existido por más de 4000 años y, según algunos investigadores, también es posible que se refiera a una ubicación oculta, una entrada a un mundo subterráneo. En una bóveda de museo en Estambul hay una antigua tablilla almacenada que la mayoría de la gente casi no nota. A simple vista parece solo un pedazo ordinario de barro con símbolos grabados. Pero detrás de esos antiguos escritos hay un detalle oculto que durante décadas ha sido motivo de debate entre arqueólogos, geólogos e incluso investigadores de conspiraciones. Según ellos, esto no solo describe un mundo subterráneo, más bien parece que también da direcciones sobre dónde se puede encontrar. Y lo más sorprendente es que cuando observamos las rutas de migración antiguas en Asia, parece tener sentido por qué la tablilla señaló esa ubicación. En este video vamos a intentar analizar qué es lo que realmente está escrito en esta antigua tablilla y por qué hasta ahora hay quienes creen que existe una entrada real hacia lo que llaman el mundo interior. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. La tablilla de la que estamos hablando aquí es conocida en el catálogo con el nombre K3 1657. Es un artefacto que forma parte de la colección del Museo Británico y también hay una copia casi idéntica que está en exhibición en los museos de arqueología de Estambul. Fue encontrado en la antigua ciudad de Nippur, que ahora forma parte del actual Irak. Según los historiadores, es posible que esta tablilla haya sido hecha alrededor del año 2400 a.C., pero lo más misterioso es su contenido. Los sumerios no usaron el término tierra interior como lo llamamos hoy en día. En cambio, ellos lo llamaron Ur, y es importante entender eso, porque según los antiguos registros, no se trataba simplemente de un inframundo. Tampoco era el infierno como el concepto en la religión moderna. Para los sumerios, el Ur era un lugar real debajo de la superficie de la tierra. Un lugar que, según dicen, estaba conectado con los Anunnaki, y estos eran los seres que ellos consideraban como dioses. Según su historia, de ahí supuestamente vinieron estos seres antes de subir al cielo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño, porque la tablilla describe el Ur como un lugar lleno de aguas extensas, oscuridad interminable y piedras brillantes que dan luz. Pero lo más intrigante, según el texto, es que el cielo en ese lugar no está hacia arriba, sino que parece curvarse hacia abajo. Durante muchísimo tiempo, la mayoría de los estudiosos pensaron que esto era solo una descripción poética del más allá o de un reino espiritual. Pero la perspectiva de algunos cambió cuando surgió una teoría controversial en 1792. Según Edmund Halligan, es posible que el interior de la Tierra no sea sólido. En su teoría de la Tierra hueca, sugirió que podría haber capas o esferas superpuestas dentro del planeta. Y para 1818 esto se hizo aún más popular gracias a John Cleves Siemens Jr. Según él, supuestamente hay aberturas en el Polo Norte y el Polo Sur que podrían servir como entradas al interior de la Tierra. Y por esto las viejas historias sobre mundos subterráneos se volvieron aún más misteriosas. Pero la tablilla sumeria no solo contiene una simple descripción. Según algunos investigadores, parece que también incluye indicaciones. Se menciona en el texto la montaña donde el sol es tragado, el río que fluye de regreso hacia la roca, y 7 días de viaje desde la tierra donde nace el bronce. A primera vista, esas líneas parecen solo poéticas, pero según los historiadores, la evidencia tan antigua suele ser muy detallada y literal, especialmente cuando se trata de rutas comerciales, expediciones militares o viajes sagrados. Por eso, hay investigadores que creen que la tableta realmente se refiere a una ubicación real. Durante muchos años intentaron determinar qué significaba la montaña donde el sol es tragado, y durante mucho tiempo nadie pudo responder, hasta que surgió una nueva interpretación en 1967. Según Samuel Noah Kramer de la Universidad de Pensilvania, es posible que la traducción anterior de una palabra sumeria
fuera incorrecta. La palabra que antes se tradujo como tragado también puede significar entrar o pasar por dentro. Eso significa que la línea no se refiere al atardecer. Es posible que esto describa una montaña con una gran abertura por donde la luz del sol puede entrar hasta sus partes más profundas. Y ahí fue donde algunos investigadores se interesaron aún más, porque en diferentes partes de Asia existen sistemas de cuevas reales que son muy extensos y profundos, del tipo en el que podrías perderte dentro durante varios días. La segunda pista es el río que fluye de regreso hacia la roca, y a primera vista eso parece imposible, porque naturalmente el río fluye hacia abajo. Pero según los geólogos existe un fenómeno real llamado macareo. Esto sucede cuando la marea del mar es tan fuerte que obliga al agua del río a retroceder y subir. Y lo sorprendente es que algunas civilizaciones antiguas ya conocían este fenómeno desde hace mucho tiempo. Por eso, para algunos, es posible que lo que describe la tablilla no sea fantasía. Es posible que este sea un lugar real, que poco a poco se convirtió en leyenda con el paso del tiempo. A pesar de esto, hay un detalle en esa línea que es aún más extraño. No es solo un río que fluye hacia atrás. Lo que se dice es que fluye hacia él, y para algunos investigadores eso es otra pista, porque cuando el agua parece entrar en la roca, es posible que no sea solo un río ordinario. Puede que sea un río que fluye hacia un gran sistema de cuevas. Y si estás buscando un río con una corriente extraña, que de repente desaparece dentro de enormes cuevas, ya no es un lugar común el que estás buscando. Necesitas una formación geológica muy específica. Un lugar donde el agua, las piedras, las montañas y los pasajes subterráneos están conectados entre sí. Pero la tercera pista posiblemente sea la más clara de todas. Según la tablilla, el lugar está a 7 días de viaje desde la tierra donde nace el bronce. A primera vista parece algo simbólico, pero si lo piensas bien, el bronce no es un metal natural que simplemente se encuentra en la tierra. Es una aleación o mezcla de cobre y estaño. Y durante la edad de bronce en Mesopotamia, el estaño era un gran problema. Había mucho cobre en diferentes lugares, pero el estaño era mucho más difícil de encontrar. Por eso, para poder hacer bronce, las personas antiguas tenían que buscar estaño en regiones lejanas. ¿Y dónde estaban las fuentes más grandes y cercanas en ese entonces? En las montañas de Asia Central. Lugares que hoy conocemos como Afganistán, Uzbekistán y el oeste de China. Así que si sigues la pista de un viaje de 7 días desde los antiguos lugares donde se fabricaba el bronce en la antigua Bactria, esto te llevará a una zona muy específica en el mapa. Y aquí es donde entra la ciencia más moderna, porque de repente la investigación de ADN se involucra en esta historia. En 2019 hubo un estudio publicado en Nature donde los científicos analizaron los marcadores genéticos de personas desde Asia Central hasta Asia Oriental. Según el Dr. Chuan-Chao Wang y su equipo de investigación notaron algo inusual. En las comunidades que viven cerca de la cordillera Tian Shan, ocurrió un cuello de botella genético alrededor del año 2400 a.C. El cuello de botella genético ocurre cuando de repente una población se reduce o una gran parte del grupo desaparece de un lugar. Pero esto es lo extraño. Dicen que esto no parece haber sido causado por una enfermedad grave, hambre o la muerte repentina de muchas personas. La diversidad genética no simplemente desapareció, es como si se hubiera movido, como si una parte de la población se hubiera ido, se hubiera trasladado a otro lugar. Y después de algunas generaciones, alguien regresó con los mismos marcadores genéticos. Pero los patrones de ADN mitocondrial ya eran diferentes. ¿Y por qué es importante Tian Shan? Porque la cordillera de Tian Shan, que se extiende hasta lo que hoy es Kirguistán, es Kazajistán y el oeste de China, es conocida por tener algunos de los sistemas de cuevas más extensos de Asia. En solo una región hay más de 4.000 cuevas, y algunas de estas cuevas se extienden por varios kilómetros bajo tierra. Aquí es donde todo se vuelve más interesante, porque hay algunos sistemas de cuevas en esta región que tienen casi las mismas características que las descritas en la tablilla sumeria. Hay grandes ríos subterráneos. Hay cámaras que tienen un brillo natural proveniente de los minerales, como si dieran luz en medio de la oscuridad total. Y hay formaciones en el techo que se curvan hacia abajo, que si fueras una persona antigua y vieras esto por primera vez, tal vez pensarías que lo que tienes encima es como un cielo al revés. Pero claro, aquí hay una gran pregunta. Si los sumerios vivían en Mesopotamia, ¿cómo podrían saber sobre los sistemas de cuevas que están en Asia Central? No es como si eso estuviera a la vuelta de la esquina.
no es un lugar al que puedas ir en un solo día. Y aquí es donde entra lo que los arqueólogos llaman el ancestro prehistórico de la Ruta de la Seda. Antes de que se hiciera famosa la Ruta de la Seda que conectaba el este y el oeste, ya existían rutas comerciales más antiguas que usaban las primeras civilizaciones. Una de ellas es la Ruta del Estaño, que a veces también se llama la Ruta del Bronce. Esta es la ruta que conectó a las civilizaciones mesopotámicas con las fuentes de metales de Asia Central desde el año 3000 a.C. Se han encontrado tabletas de arcilla en la antigua ciudad de Ur que describen expediciones de comerciantes que duraban varios meses. Estos viajes pasaban por tierras de muchas montañas para conseguir estaño. No era simplemente un intercambio de productos, no era como un viaje ordinario al mercado. Eran largos viajes que se documentaban cuidadosamente. Incluía puntos de referencia, lugares de descanso, peligros en el camino y características importantes del lugar. Así que si lo vemos en este contexto, la tableta sobre el núcleo se puede leer de otra manera. No es solo un mito, no es solo una historia sobre la vida después de la muerte. Es posible que sea el relato de un viajero, un antiguo informe sobre un extraño hallazgo geológico que hizo durante un viaje para comerciar estaño. Y si intentamos buscar la ubicación, hay un lugar que aparece repetidamente en el mapa. Cuando juntamos las tres pistas de la tablilla, la montaña por donde parece entrar el sol, el río que fluye hacia la roca y el viaje de 7 días desde la Tierra del Bronce, se forma un punto de convergencia. El Valle de Fergana, un valle amplio e importante que ahora está dentro de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. En la antigüedad, esta región era uno de los centros más importantes de producción de bronce, y como está entre rutas comerciales, montañas, ríos y sistemas de cuevas, no es difícil imaginar por qué algunos investigadores han señalado este lugar como una posibilidad. Para ellos, tal vez el núcleo que está en la tablilla no es solo una invención, quizás sea el recuerdo de un lugar real, que con el paso de miles de años, poco a poco se convirtió en leyenda. Aún así, aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora, porque hay un lugar en Asia Central que coincide casi en cada detalle con lo que está en la tablilla sumeria. Su nombre es el sistema de cuevas Kanigut. En el folclore local de Tayikistán también se le llama la Cueva del Portal. Y cuando ves su descripción, parece coincidir exactamente con las pistas de la antigua tablilla, la entrada de la historia. Lo que sucedió fue hace un mes. Y debido al ángulo y la dirección de la montaña, hay épocas del año, especialmente durante el solsticio de verano, en las que la luz del sol entra directamente en la red de cuevas. Para algunos investigadores, esto es posiblemente lo que significa la montaña donde entra el sol, pero no termina ahí. Dentro del sistema de cuevas hay un río subterráneo que fluye bajo tierra. Y según algunos estudios geológicos, debido a la influencia de una enorme caverna subterránea, se dice que la dirección del flujo del río cambia 2 veces al día. Eso significa que hay momentos en que parece que fluye hacia atrás, exactamente como lo que está en la tablilla. Y mientras más te adentras en la cueva, se vuelve aún más extraño. Las paredes de la cueva tienen una mezcla de cristales de selenita y depósitos de fluorito. Cuando les da un poco de luz, o a veces incluso en la oscuridad total, emiten un brillo natural. Algunos de los primeros exploradores lo describieron como un cielo lleno de estrellas bajo la tierra, y fue aquí donde los investigadores soviéticos comenzaron a interesarse. En la década de 1960 enviaron equipos de inspección geológica para examinar algunas partes del sistema Kanigot, y según los informes, la red de cuevas era extremadamente extensa. Las secciones que lograron mapear alcanzan no menos de 14 kilómetros. Pero según las lecturas de sonar, es posible que sea aún más profundo y más extenso. También hay lecturas de temperatura que muestran actividad geotérmica en las partes más profundas de la montaña. Y cuando realizaron pruebas acústicas, descubrieron cámaras huecas enormes. Algunas dicen podrían tener más de 300 metros de altura, como catedrales subterráneas escondidas dentro de la montaña. Pero lo más sorprendente es que no fueron las formaciones geológicas las que más alarmaron a los equipos soviéticos, sino la evidencia de antiguos seres humanos. Había fragmentos de cerámica que, según los análisis, posiblemente eran de la edad de bronce. También había herramientas rotas. Y sobre todo, había símbolos grabados en las paredes de la cueva. Y según los reportes, no eran marcas locales. Tampoco es que solo se parecieran a la escritura sumeria. Según algunos investigadores dicen que lo que vieron era cuneiforme sumerio real. Imagínate eso, símbolos provenientes de Mesopotamia.
que se encontraron a miles de kilómetros de distancia, grabados en las paredes de una cueva a más de 1500 metros bajo tierra. Por eso dicen que todo el hallazgo quedó clasificado de repente. En 1967 el gobierno soviético cerró algunas partes de la cueva. La razón oficial fue inestabilidad geológica. Pero cuando llegaron los años 90, empezaron a salir algunos documentos desclasificados. Y según esos documentos, la verdadera razón era diferente. Mientras los equipos de excavación profundizaban, encontraron lo que parecían ser estructuras artificiales dentro de las cámaras de la cueva. Había paredes hechas de bloques de piedra cuidadosamente cortados. Había canales que parecían hechos para controlar el flujo del agua. Y había algo que se mencionaba repetidamente en los informes: una gran plataforma circular cuyo propósito no podían explicar. Dicen que alrededor de esto había varias inscripciones sumerias. Uno de los geólogos soviéticos que trabajó allí, el doctor Víctor Yefimenko, dio una entrevista en 1998 antes de morir. Según él, en la cámara más profunda a la que llegaron, vieron un arco de piedra. Y claramente no era una formación natural. Parecía hecho por el hombre. Dicen que había un símbolo repetitivo tallado allí, y según la traducción, ese símbolo corresponde al cuneiforme sumerio para la palabra Ker. Pero lo más inquietante es que, más allá del arco, el equipo de sonar detectó algo que no pudieron explicar. No era una cámara de cueva común. Dicen que era un vacío enorme, tan grande que el sonar no pudo determinar sus límites. Cuando enviaron señales sísmicas, el eco mostró que ese espacio vacío se extendía por varios kilómetros en cada dirección. Y aquí es donde comienza el mayor debate. ¿Es solo un sistema de cuevas inexplorado y enorme? ¿O es posible que este sea el origen de las leyendas sobre un mundo interior bajo la tierra? Hasta ahora no hay una respuesta clara. Pero según algunos investigadores, hay otro detalle que complica aún más todo. Y eso es la evidencia de ADN. En el mismo estudio genético de 2019 que encontró extraños cuellos de botella poblacionales en la región de Tian Shan, los científicos descubrieron otra cosa. Según sus hallazgos, algunas poblaciones modernas que viven cerca del Valle de Ferganá tienen marcadores genéticos que no coinciden con las poblaciones circundantes. Y lo más sorprendente es que esos marcadores están más cerca de las muestras de ADN mesopotámico antiguo obtenidas de sitios funerarios sumerios. Así que de repente surgió la pregunta: ¿cómo llegaron los marcadores genéticos sumerios a las comunidades montañosas aisladas de Asia Central? La explicación normal de los historiadores es simple: migración, rutas comerciales y matrimonios entre diferentes grupos de personas mientras viajaban. Pero según algunos investigadores, hay algo extraño en el patrón de distribución, porque esos marcadores genéticos no están simplemente dispersos a lo largo de todas las rutas comerciales. Parece que están concentrados en los lugares que están cerca de los sistemas de cuevas. A pesar de esto, cuando los investigadores revisaron exactamente dónde aparecían esos extraños marcadores genéticos, vieron que no estaban simplemente dispersos. No estaban dispersos a lo largo de todas las rutas comerciales. En cambio, la mayoría de ellos están concentrados en algunas aldeas específicas cerca del sistema de cuevas Canigud. Y lo más sorprendente es que esas aldeas tienen tradiciones orales antiguas sobre personas que vinieron de debajo de la montaña. Según las antiguas historias de los locales, hace más de 4000 años salieron personas de la cueva y se mezclaron con las familias de la zona. A primera vista, esto parece solo un folclore ordinario, pero hubo una aldea que llamó aún más la atención de los investigadores. Su nombre actual es Kaisilyar, y hasta ahora todavía tienen una tradición que realizan cada solsticio de verano. Cada generación dicen que hay algunas familias que van a la entrada de la cueva para realizar una ceremonia. Llevan pan, sal y a veces incluso artefactos de bronce como ofrenda. Después suben a las cámaras superiores de la cueva mientras repiten palabras antiguas que dicen que ya ni siquiera entienden. Es como una tradición memorizada que transmiten los ancianos. Pero en 2015 hubo un antropólogo lingüístico que grabó esas palabras. Y cuando las analizaron, los investigadores se sorprendieron porque, según el análisis, esas eran oraciones sumerias arcaicas. Dicen que son oraciones pidiendo un paso seguro y bendiciones de los habitantes de Kor. Y aquí es donde el misterio se hace más profundo. Porque, ¿por qué querría alguien entrar en...? Según la tablilla, Kor no es solo un lugar cualquiera. Dicen que es una fuente de conocimiento.
Hay una parte del texto que dice que los Anunnaki supuestamente enseñaron a los humanos los secretos de la sangre de la Tierra, y según algunos estudiosos esto posiblemente se refiere a la metalurgia y la minería, técnicas para hacer bronce, métodos de fundición y conocimientos sobre la mezcla de metales. Porque es un gran misterio para los historiadores por qué la tecnología avanzada del bronce apareció de repente en Mesopotamia alrededor del 3000 a.C., como si no hubiera etapas de desarrollo claras antes de eso. Y hay otro detalle extraño en la tablilla. Menciona piedras que contienen fuego sin quemarse. Durante muchos siglos la mayoría pensó que eso era solo un lenguaje poético. Pero cuando los arqueólogos entendieron mejor el entorno de la región, la interpretación cambió. Dicen que es posible que aquí se esté describiendo el petróleo crudo. Y lo sorprendente es que la región del Valle de Fergana está sobre uno de los depósitos de petróleo más ricos de Asia Central. En la antigüedad, es posible que la gente de allí viera filtraciones naturales de petróleo, como si el petróleo simplemente brotara de las grietas de las rocas. Y en algunos sistemas de cuevas puede que todavía haya petróleo presurizado que brota de formaciones de piedra caliza. Si los comerciantes sumerios vieron esto en ese entonces, entenderías por qué ese lugar se volvió especial para ellos. Porque imagina, ves un líquido negro que puedes encender y que da fuego, luz y calor directamente desde debajo de la tierra. Para la gente antigua es fácil pensar que esto era un fuego proveniente del mundo subterráneo, un regalo de los dioses del núcleo. Pero hay otra parte de la tablilla que también pasó mucho tiempo desapercibida por los investigadores. Según el texto, antes de poder entrar al núcleo, primero se debe pasar por la purificación de la sangre. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que esto era solo una metáfora espiritual, como una limpieza ritual antes de entrar a un lugar sagrado. Pero en 2021 hubo un estudio sobre sistemas de cuevas a gran altitud que dio una nueva posible explicación. Según la ciencia médica moderna, la atmósfera dentro de las cuevas profundas es muy diferente al aire en la superficie de la Tierra. Los niveles de dióxido de carbono son más altos, las proporciones de oxígeno son diferentes, y a veces también hay una alta concentración de gas radón. Además, el Valle de Fergana está entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Y según estudios genéticos, las poblaciones que han vivido mucho tiempo en lugares elevados desarrollan adaptaciones especiales para procesar el oxígeno. Una de estas es la variante del gen EGLN1, pero los antiguos mesopotámicos que vivían casi al nivel del mar probablemente no tenían estas adaptaciones, así que imagina lo que podría pasar. Vas a viajar desde lugares bajos, subir a altas montañas y luego bajar a sistemas de cuevas profundas donde la atmósfera es diferente. Esto podría causar un grave mal de altura, hipoxia y un estrés intenso en el cuerpo. Por eso, según algunos investigadores, tal vez la purificación de la sangre no sea una metáfora. Posiblemente era una manera antigua de decir que solo algunas personas podían entrar de manera segura en la parte más profunda de la cueva. Personas cuyos cuerpos estaban acostumbrados al ambiente, y aquí es donde posiblemente están conectados los marcadores genéticos que se encontraron en algunas poblaciones modernas en el Valle de Fergana, porque entre ellos está la variante EGLN1, y lo más curioso es que su concentración es más alta en esa región en comparación con las áreas circundantes, como si hubiera una fuerte presión selectiva en esa zona, como si el cuerpo necesitara esa adaptación específica para sobrevivir mucho tiempo en ese ambiente. Pero ahora tenemos que hablar de la parte más controversial de todas, la teoría de la Tierra hueca. ¿De verdad existe una civilización dentro de la Tierra como describen las tablillas sumerias? Según la ciencia moderna, casi seguro que no. La sismología ha demostrado desde hace mucho tiempo que la Tierra está compuesta por corteza, manto y núcleo. No tenemos evidencia de enormes espacios huecos que puedan ser habitados por toda una civilización. Pero eso no significa que todos los relatos antiguos sean inventados. Lo más probable es que sucediera lo siguiente. La gente de la antigüedad vio fenómenos geológicos reales, sistemas de cuevas extensos, ríos subterráneos, minerales que brillan naturalmente, extrañas filtraciones de petróleo. Y como su comprensión científica era limitada en ese entonces, les dieron una interpretación cultural y espiritual. Y con el paso de miles de años, el lugar real se convirtió en leyenda. Y de hecho, es posible que la historia escrita por los sumerios no sea realmente falsa. El único problema es que usaron el lenguaje y la comprensión que tenían en su época. Cuando descubrieron los sistemas de cuevas muy profundas,
los ríos subterráneos y los minerales que brillan en la oscuridad no tenían la ciencia moderna para explicarlo. Por eso lo describieron usando los conceptos que conocían: dioses, lugares sagrados y significados cósmicos. Y si lo piensas bien, tiene sentido. Porque imagina a una persona de la antigüedad viendo por primera vez una cámara cavernosa que mide casi 300 metros de altura. Arriba hay minerales brillantes incrustados en el techo. Y mientras estás parado en medio de la enorme cúpula subterránea, todo el techo parece un cielo curvado que desciende a tu alrededor. Eso es exactamente como lo describe la tablilla. Un cielo que se curva hacia abajo y las grandes aguas se pueden relacionar fácilmente con los lagos y ríos subterráneos. Y la oscuridad eterna interrumpida por piedras luminosas es casi una descripción perfecta de los minerales bioluminiscentes dentro de las cuevas. Por eso, según algunos investigadores, lo que vieron los sumerios es real, pero no es una entrada a una civilización secreta dentro de la Tierra. Es una maravilla natural, que era tan extraña para su época. Por eso le dieron un significado espiritual y mítico. Pero aún así, hay una parte de la historia que todavía no se puede explicar completamente. Los descubrimientos soviéticos de 1967, porque si todo fueran solo formaciones naturales, ¿por qué fue necesario clasificar los hallazgos? ¿Por qué cerraron las cuevas? La explicación oficial es inestabilidad geológica. Pero según algunas lecturas sismográficas de la región, no hay suficiente evidencia de una inestabilidad tan grave que justifique el sellado permanente. Por eso surgieron otras teorías. En 2003, la arqueóloga rusa Larisa Kulakova dio su propia interpretación. Según ella, puede que los equipos soviéticos no hayan descubierto habitantes del interior de la Tierra. En cambio, es posible que lo que encontraron fueran antiguas operaciones mineras, verdaderos mineros de la Edad de Bronce que buscaban cobre y lo depositaban dentro de los sistemas de cuevas. Y con el tiempo construyeron infraestructura para poder extraer estos materiales. Si es así, la plataforma circular que se vio en los reportes podría ser un área de fundición. Los canales de agua serían parte del sistema de lavado de mineral. Y las inscripciones sumerias posiblemente sean marcadores de propiedad o dedicatorias religiosas relacionadas con la minería. Y la verdad, esa teoría tiene mucho sentido, porque los antiguos mineros eran conocidos por trabajar incluso en lugares muy peligrosos cuando los depósitos minerales eran valiosos. Y está documentado que hubo presencia sumeria en Asia Central debido al comercio de estaño. Así que si se prueba que no solo eran comerciantes, sino también mineros activos, eso sería un gran descubrimiento histórico. Tal vez no sea algo que cambie el mundo, pero sigue siendo muy importante. Y según algunos investigadores, esa podría ser la verdadera razón por la que los descubrimientos se mantuvieron clasificados. Porque durante la era soviética, el tema de los recursos, el desarrollo industrial y la propiedad histórica de la región era muy delicado. Pero incluso con esta explicación, hay un detalle que no desaparece de la conversación: el enorme vacío que supuestamente detectó el equipo de sonar. Según el doctor Víctor Yefimenko, la cámara era tan grande que el sonar no pudo detectar todos sus límites. Y según los expertos en cuevas, eso no es normal. Sí, existen cámaras de cuevas enormes en el mundo, como Hang Son Doong en Vietnam y algunos sistemas de cuevas masivos en China. Pero aunque sean muy grandes, todavía pueden mapearse con equipo estándar. Así que si de verdad no se puede mapear ese vacío, solo hay dos posibilidades. O hay un problema con el equipo o realmente hay una formación anómala debajo de la montaña. En 2018 hubo un equipo de investigación independiente que intentó entrar de nuevo al sistema Canigud. Incluía geólogos, arqueólogos y cineastas de documentales. Debido a que ya han pasado más de 50 años, algunos de los sellos de la era soviética se están deteriorando poco a poco. Y como ya no existen las antiguas restricciones de seguridad soviéticas, se les permitió tener acceso limitado, pero solo llegaron hasta 2.4 kilómetros porque había una zona colapsada que bloqueaba el paso. Y según el equipo, no parecía un derrumbe natural, sino como si fuera un bloqueo intencional. Había piedras colocadas cuidadosamente para bloquear el camino. Cuando usaron un radar de penetración terrestre, resultó que la zona colapsada tenía solo unos 6 metros de grosor y detrás de eso, el sistema de cuevas continuaba. Pero como no tenían equipo de excavación y les faltaban permisos, no pudieron continuar. Aún así, confirmaron algunos detalles importantes. Había cerámica de la Edad de Bronce, había fragmentos de herramientas. Y sí, había inscripciones cuneiformes sumerias en las paredes de la cueva a más de 800 metros de la entrada.
Y lo más sorprendente, algunas de esas inscripciones tenían las mismas frases que la tablilla encontrada en Nippur, las mismas descripciones del viaje hacia el núcleo, pero había información adicional. Había advertencias, instrucciones sobre qué pasajes debían seguirse y cuáles debían evitarse. También había referencias a el aliento que roba la vida. Y según los espeleólogos modernos, el significado era claro. Era una advertencia sobre las bolsas de dióxido de carbono y las zonas con poco oxígeno que son comunes en las cuevas profundas. Y aquí es donde los investigadores propusieron una nueva interpretación. Según ellos, no estamos viendo mitología, es un antiguo manual de seguridad. Los sumerios que fueron a ese lugar escribieron información práctica para la supervivencia, pero lo mezclaron con las creencias religiosas de su época. Así que la tablilla no significa aquí está la entrada mágica al inframundo. En cambio, es como si dijera, aquí hay un lugar muy peligroso que requiere el conocimiento y la preparación adecuados antes de entrar. Y esto también está respaldado por evidencia genética, porque los marcadores de ADN mesopotámicos en las poblaciones locales muestran que no solo hubo contacto una vez. Esto sucedió repetidamente durante muchas generaciones. Y eso es exactamente lo que esperarías si hubiera operaciones mineras a largo plazo en la región. Había supervisores sumerios, había especialistas técnicos, había comerciantes, había matrimonios mixtos con los locales, había transferencia de conocimientos, y con el paso del tiempo, sus tradiciones prácticas poco a poco se convirtieron en rituales espirituales. Por eso es posible que las ceremonias modernas en la entrada de la cueva sean solo versiones distorsionadas de los verdaderos protocolos de seguridad de la Edad de Bronce. El pan, la sal y las ofrendas de bronce quizá no eran rituales místicos en ese entonces. Es posible que solo fueran símbolos de las cosas necesarias para que las operaciones mineras pudieran sobrevivir. Pan para la comida, sal para la preservación. Y el bronce como símbolo de las habilidades metalúrgicas. Incluso las oraciones antiguas posiblemente eran antes canciones de trabajo, listas de verificación de seguridad o frases de coordinación de los equipos de minería que con el paso de miles de años se convirtieron en recitaciones sagradas. Y la verdad, esto no disminuye la importancia del descubrimiento, de hecho, hace que algunos investigadores se maravillen aún más. Porque piénsalo, usando solo la tecnología de la Edad de Bronce, la gente de la antigüedad logró explorar y documentar uno de los sistemas de cuevas más complejos de Asia Central. Crearon rutas comerciales que cruzaban miles de kilómetros. Lograron transferir conocimientos avanzados de metalurgia a diferentes culturas. Y crearon registros lo suficientemente detallados para que hoy, más de 4000 años después, podamos reconstruir a dónde fueron y qué vieron. Pero hasta ahora nadie sabe realmente qué hay detrás de la zona de colapso deliberado en el sistema Canigua. No sabemos si las lecturas de sonar soviéticas son realmente precisas. No sabemos qué son realmente las estructuras arquitectónicas que vieron. Y tampoco está claro cuál es el verdadero propósito de la plataforma circular. ¿Realmente es una estructura de la Edad de Bronce? ¿Es solo una interpretación errónea? ¿O hay otra explicación? Por ahora, los gobiernos de Uzbekistán y Tayikistán todavía no consideran una prioridad la exploración a gran escala del lugar. La región es demasiado remota. La política es complicada. Y la logística para una excavación completa es sumamente costosa. En 2018, el equipo de investigación solicitó permisos de excavación para remover la zona colapsada. Pero hasta ahora, la aprobación sigue en revisión burocrática. Así que esta es nuestra situación actualmente. La tablilla K3657 parece referirse a la ubicación real. Sus pistas apuntan al Valle de Fergana y al sistema de cuevas Canigut. Hay evidencia arqueológica de presencia sumeria en la región. Hay evidencia genética de contacto a largo plazo entre las poblaciones mesopotámicas y de Asia Central. Y hay descubrimientos soviéticos suficientes para clasificar y cerrar las cuevas. ¿Es cierto que existe una civilización dentro de la Tierra? Casi seguro que no. La ciencia moderna no respalda la teoría de la Tierra hueca. Pero existe un sistema de cuevas inexplorado y extenso con sitios arqueológicos de la Edad de Bronce y posibles depósitos minerales ricos. Casi seguro que sí. ¿Y es posible que la dirección en la tablilla sumeria sea precisa con tantas pistas? Parece que la respuesta también es sí. Y tal vez eso es lo más impresionante de todo. No porque haya un mundo secreto debajo de la Tierra, sino porque hubo una civilización antigua que pudo documentar un lugar muy complicado, usando solo el conocimiento y las herramientas limitadas de su época. Dejaron un mapa. Y después de 4000 años, ese mapa todavía funciona.